Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uno de los temas de este verano ha sido la muerte de Nicanor Parra, sin duda uno de los grandes poetas, en su caso muchos dicen el único antipoeta que ha existido en el mundo, y no solamente por el tema literario, Nicanor Parra tiene una vasta obra, tiene una impecable trayectoria, sino también por un tema que es derivado, que es la herencia. Cuando fallece alguien así de importante, evidentemente que quién se queda con sus propiedades, quién se queda con objetos que pueden ser muy valiosos, como por ejemplo libros, manuscritos, es algo relevante. ¿Cómo se da esa repartición? ¿Cómo se da ese proceso? Es algo que vamos a estar conversando hoy día acá en La Tercera junto a Lía Rojas. Lía es socia directora de Rojas y Abogados. Bienvenida a La Tercera, Lía. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, Lía, quisiera partir preguntándote sobre algo que uno ve en las informaciones que han ido saliendo, una información en particular que publicó el diario La Tercera en relación a que Nicanor Parra habría hecho un testamento hace unos meses en que entregaba dos elementos a su hija Colombina, que es la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, con lo cual Colombina queda con alrededor de un 58% de la herencia total de Nicanor Parra. No sé si tú me puedes ayudar a explicar qué significan estas disposiciones y cuán diferente es esto a lo que le pasaría a cualquier persona, por ejemplo, si es que fallece sin dejar ese testamento y sin asignar esas cuartas de mejoras y cuartas de libre disposición. Bueno, partamos por dilucidar qué pasa con los herederos forzosos, ¿ya? La herencia se divide en ciertas partes, la mitad de la herencia, primeramente, que se llama las legítimas, que se asignan sí o sí a los herederos forzosos. Aun cuando el testador se lo asigne a otra persona distinta de estas, como el nombre lo dice, como son forzosas, eso se debe anular y, digamos, dar paso a lo que la ley establece como obligatorio. Perfecto. ¿Quiénes son los forzosos, Lía? Entonces, los herederos forzosos son el cónyuge, los hijos, los ascendientes y los descendientes. ¿Ya? Y dependiendo si hay uno u otro, se van eliminando dependiendo de los grados. O sea, no es se van eliminando, se van excluyendo dependiendo de los grados. Es decir, por ejemplo, puede no haber un hijo, pero si ese hijo no está, ese lugar lo ocupa el nieto. Por eso la ley dice... En la medida que haya sucesión, digamos, en ese caso. Claro, por eso la ley distingue entre ascendientes, porque podría ser un abuelo o bisabuelo, entre el cónyuge, los hijos y los descendientes, así como también los hermanos. Todos son herederos, digamos, que entran en esta legítima, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que forzosamente estos herederos sí o sí van a tocar la mitad de la herencia. Por ejemplo, en este caso que había hijos, yo desconozco en realidad si había cónyuge, leí por ahí que Nicanor Parra se había casado 3 veces, pero desconozco si tenía un cónyuge sobreviviente. En el caso que hubiera tenido un cónyuge sobreviviente, este cónyuge entra a repartirse la mitad de la herencia en conjunto con los hijos. Perfecto, eso es el comienzo, digamos. El comienzo es el comienzo y es sí o sí, independiente de las disposiciones testamentarias que hayan. Eso, digamos, es forzoso, obligatorio. Perfecto. ¿Qué pasa con el otro 50%? Ya, y respecto del otro 50% se divide en dos, en la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. Como el nombre lo dice, la cuarta de mejoras tiene por objeto mejorar a uno de los herederos que la ley precisamente establece. Tampoco se puede dejar a cualquier persona, sino que se puede beneficiar a alguno de los herederos de la legítima, como son, por ejemplo, en este caso, la hija, en donde le dejó esta cuarta de mejoras. Y existe, bueno, y se le puede dejar también a más de un heredero. Y existe la cuarta de libre disposición, en donde, como el nombre lo dice, es libre disposición, es decir, se puede dejar o a un heredero o se puede dejar a cualquier persona, un amigo o alguien a quien el testador haya querido. No existe ningún tipo de limitación. Podría ser que se le dejara a una persona que fuera un heredero, alguien que no fuera heredero o también, por ejemplo, alguna institución. Perfecto. O sea, para entender, Lía, en este caso lo que ocurre es que Nicanor Parra en su testamento le entrega la cuarta de mejoras a Colombina Parra, que es un heredero, digamos, forzoso, un heredero directo. Claro. Le entrega la cuarta de libre disposición también a Colombina Parra. Podría haberse entregado a cualquier persona que lo hubiera deseado, en este caso se lo entrega a su hija. Claro. Y además Colombina Parra tiene un porcentaje de la herencia que es el que le corresponde de este otro 50% que tú decías al ser heredera forzoso, por lo tanto así se constituye el patrimonio que tiene hoy día con respecto a esa herencia, ¿no? Claro, precisamente, y esto es porque existió un testamento en donde a través de la voluntad del testador
se pueden establecer estas asignaciones. Perfecto. ¿Qué pasa si no hay testamento? Digo, para zanjarlo bien rápido. Si no hay testamento, digamos, el total de la herencia se reparte entre los herederos forzosos. O sea, ese es lo que tú decías que se aplicaba para el 50% de todos los casos, pasa en este caso a Claro, la un totalidad. 100%. Y dependiendo qué herederos existan, se van, digamos, excluyendo unos con otros. Si no hay ninguno, porque hay casos en que no hay herederos, en ese caso hereda el fisco. Es el último, digamos, en la línea. Y en ese caso de que, por ejemplo, hereda el fisco, ¿hay alguna particularidad? Entiendo que el fisco también reconoce a quien informa esa situación, digamos. Claro, da un porcentaje por informar esas herencias, por denunciarlas, y porque obviamente el fisco no sabe cuáles son las herencias que no tienen heredero. Entonces, si una persona tiene conocimiento de que una herencia está vacante o yacente, ¿cómo se llama?, puede denunciarla. O también a veces pasa que se denuncian herencias que durante mucho tiempo los herederos tampoco han reclamado, y ahí existe una figura legal en donde también se da un porcentaje. Lía, ¿qué pasa con el caso de los o las cónyuges en esta situación? ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, casarse con separación de bienes o sin separación de bienes para efectos del testamento, si hay un cónyuge sobreviviente? Para Claro. la herencia, perdón, no el testamento. Hay diferencias, pero depende, o sea, ahí hay muchas cosas que hay que distinguir, porque depende cómo ese bien se haya adquirido, de la manera en que va a entrar la masa hereditaria. Perfecto. No es solo entonces la forma en que está constituida la sociedad conyugal, sino que también cómo se compran los bienes que están distribuyéndose. Claro, lo que pasa es que a veces la gente en Chile cree que por ser cónyuge inmediatamente le toca la mitad. Claro. Y en realidad eso es una confusión, porque en caso de que exista sociedad conyugal y que hayan bienes que se hayan comprado dentro de esa sociedad conyugal, lo primero que va a pasar al morir uno de los cónyuges es que esa sociedad va a terminar. Por lo tanto, hay que dividir lo que la sociedad haya adquirido, y ahí es 50 y 50. Perfecto. Por lo tanto, ese otro 50% que quedó para la persona que falleció, que es el causante, a su vez se va a dividir entre sus herederos. O sea, en ese caso, por ejemplo, el cónyuge va a tener, por derecho, por ser socio, por decirlo así, un 50% más lo que les corresponda como herencia, digamos. Efectivamente, pero ahí lo que hay que distinguir es si ese bien se pagó durante la sociedad conyugal, porque solamente entran a la sociedad conyugal los bienes que se han comprado, o sea, que se han adquirido a título oneroso durante el matrimonio. Por ejemplo, si una persona, uno de los cónyuges, recibió una herencia, eso no ingresa a la sociedad conyugal porque es un bien propio, no costó nada. Entonces, Claro. en ese caso no existe esa repartición del 50, por lo tanto hay que siempre distinguir cuál es el origen de los bienes, es decir, si ingresó o no al patrimonio social porque se adquirió a título oneroso o a título gratuito. En este caso, Lía, para todos estos procesos hay que hacer la llamada posesión efectiva. ¿Y qué es lo más práctico, digamos? Hay bastante gente que consulta con respecto a... Dicen, bueno, quizás esto es muy engorroso, quizás es mejor. Hay gente que decide hacer traspasos en vida. ¿Qué es lo más práctico cuando uno toca un tema tan complejo y tan delicado como es la herencia? Claro, lo que pasa es que hay gente que dice, efectivamente yo quiero beneficiar a uno de mis hijos, Claro. pero sé que después se van a pelear, y a veces lo que quieren los papás es, por ejemplo, tienen una casa y le quieren pasar esa casa a uno de los hijos antes de morir. Entonces lo que hacen muchas veces es que se hacen estos contratos, que en realidad son contratos ficticios, en donde le vende la casa, pero a un precio que no se pagó o cosas similares, pero en realidad por la ley eso no está permitido. Entonces, si al momento de fallecer la persona hizo un contrato que en realidad no fue real y fue un contrato simulado, igualmente ese contrato se puede impugnar. Y eso lo puede impugnar, en el fondo, no sé, si son 3 hermanos, la casa quedó para un hermano, los otros 2 hermanos eventualmente podrían impugnar esa venta, por ejemplo. Claro, precisamente podrían hacer una demanda diciendo que en realidad ese precio nunca se pagó, ese precio que dice el contrato, y que el precio nunca se pagó, o que realmente no existió la voluntad de vender, porque en ese caso, si estamos viendo Claro. que en realidad lo traspasó en vida por querer beneficiarlo como un heredero, en realidad el contrato no podría prosperar, porque la voluntad no es real, tiene que existir la voluntad para celebrar ese contrato. En este caso, por ejemplo, si vemos que solamente se quiso beneficiar a una persona, no existiría tal voluntad y ese contrato sería nulo. Eso pasa igual con los testamentos, es decir, si no existió una voluntad real o esa voluntad estaba viciada porque el heredero estaba, o sea, bueno, el causante, es decir, el que deja la herencia, el testador, o bien estaba presionado
o no estaba claro en sus facultades mentales, efectivamente el testamento también se podría impugnar. Bueno, de hecho, Lía, y te quería llevar de vuelta al caso de Nicanor Parra justamente por lo que tú me planteas, hay una discusión porque Parra firmó este último documento, este último testamento hace poco tiempo, hace 6 meses, cuando ya estaba con 103 años en una notaría de San Antonio, en la calle Barros Luco. ¿Qué puede hacer eventualmente un heredero en este caso, bueno, en cualquier otro caso, cuando piensa que es el testamento el que tiene algún vicio, alguna falla? ¿Le cabe, por ejemplo, a los otros hijos que no son Colombina Parra reclamar, por ejemplo, ante tribunales para ver cuál es la legitimidad de ese testamento y qué necesitan probar en ese caso? Efectivamente se podría impugnar diciendo que esa voluntad no se prestó de manera libre y espontánea y, digamos, se podría hacer un juicio para anular ese testamento diciendo que esa voluntad estaba viciada. Pero son juicios complejos, son juicios civiles, juicios ordinarios, que se demoran largo tiempo. Claro, que además se necesita probar que no estaba en su completo uso de facultades, que no estaba de acuerdo sobre una persona que ya falleció. Es bastante complejo. Claro, lo que pasa es que lo que se impugna, claro, uno dice una persona de 103 años puede no haber estado completamente lúcido, se dice que cuando firmó la firma salió como temblorosa, porque la persona que va a atestar tiene que estar con sus facultades tanto mentales como físicas plenas. O sea, en condiciones de poder otorgar este testamento. Pero, y si vamos al otro lado y decimos que quizá efectivamente la voluntad del testador era esa, en realidad eso es algo que está permitido por ley. Que el testador puede manifestar su voluntad a través del testamento y eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que a veces la gente lo hace por estos otros mecanismos, claro, que son el ceder en vida o vendérselo a un hijo pero que en realidad no lo pagó. El mecanismo que establece la ley precisamente es el testamento. Entonces, lo que tiene que acreditar la parte que no está conforme o que cree que esa voluntad no fue de manera libre y espontánea o que tenía otros vicios, lo puede impugnar efectivamente a través de un procedimiento judicial, pero tiene que probarlo. En el caso de que no existan esas pruebas, la verdad es que es difícil que se pueda impugnar. ¿Y cuán práctico, Lía, es hacer un testamento? Uno tiene quizás la imagen más, no sé si decir romántica, pero esta imagen como de las películas, donde se abre un cofre y sale algo. ¿Cuán difícil es hacer un testamento hoy día? ¿Cuánto se demora el trámite? ¿Cuál es la complejidad de ese tipo de documentos? La verdad es que hacer un testamento es bastante fácil, sobre todo si la persona que va a testar de manera genérica. Es decir, por ejemplo, dejo como heredero de todos mis bienes correspondientes a la cuarta de mejora y a la cuarta de libre disposición a mi hija tanto. Ese testamento no tendría que cumplir más requisitos legales que lo que establece la misma ley, que son requisitos como que esté perfectamente individualizada la persona del testador, tiene que decir dónde nació, quiénes fueron sus padres, si es que se casó, qué pasó con esos matrimonios. Pero tú sabes que hoy en día las notarías tienen formatos de muchas cosas y que solamente basta con llenar todos esos datos, que es un trámite que no es complejo de hacer, y que se establezcan ahí cuáles van a ser las disposiciones testamentarias. Perfecto. O sea, el trámite en sí no es algo dificultoso, lo que puede ser dificultoso es si uno le empieza a agregar diferentes situaciones. Claro, lo que pasa es que el testamento, así como todos los contratos, puede ser un contrato simple o un contrato muy complejo que contenga muchas cláusulas. Claro. Por ejemplo, en este caso de este testamento, además de que la hija Colombina fue favorecida con la mayor parte de las disposiciones testamentarias, además fue nombrada albacea. Claro. Y el no todos los testamentos tienen albacea. No es necesario tener precisamente una albacea. Cuando se nombra una albacea es porque el testador quiere dejar a alguien que se encargue de ejecutar sus disposiciones testamentarias. O sea, no solamente testó para disponer de sus bienes, sino que además nombró una persona encargada de precisamente que esas disposiciones se cumplan, que también pasó en este caso. ¿Y cuán válido es, por ejemplo, Lía, el testamento, digamos, clásico que uno ve, que es, no sé, te invento yo, este reloj se lo dejo a esta persona, este televisor se lo dejo a esta otra? ¿Eso entra dentro de lo legal? ¿Es más bien una expresión de deseos? ¿Qué validez puede tener, por ejemplo, un documento que sea a ese nivel de preciso? Lo que pasa es que ahí hay que distinguir otras cosas, porque primero hay que distinguir cuál es el inventario de bienes y qué parte de esos bienes se puede efectivamente testar, porque hay personas, por ejemplo, que
no sé, respecto de los bienes raíces, tengo una casa y las 2 piezas de atrás se las quiero dejar a uno de los herederos. La verdad es que eso no se puede hacer porque los bienes tienen que ser susceptibles de dividirse. Y cuando hay un bien que no se puede dividir, lo que hay que hacer es que hay una confusión de la masa hereditaria en donde o los herederos después tienen que vender o cada uno comprarle los derechos a los demás y después de eso vender el bien. Entonces, los bienes tienen que ser precisos y determinados para efectos de ver si esa disposición testamentaria va a surtir efecto en el futuro. Por lo tanto, decir, mi herencia, no sé, tengo 10 relojes y voy a dejar uno a cada uno, habría que ver si eso no entra en pugna con las disposiciones testamentarias que tienen que ser forzosas en primer lugar. Lía, y para ir cerrando, te quería consultar por la parte que para mucha gente, y sobre todo para la gente en la casa, es probablemente la más compleja, que es el tema de la posesión efectiva. En general, se comenta que el trámite es uno de los trámites más largos, de repente es complejo hacerlo. ¿Cuál es la manera más práctica y fácil, digamos, de hacer una posesión efectiva que es, no solo un trámite complicado, sino que para muchas familias se da en un momento donde están en una situación personal y de ánimo bastante compleja? Claro. Lo que pasa es que las posesiones efectivas, cuando no hay testamento, se hacen en el registro civil. Existe una modificación a la ley porque antes se tenía que ir al tribunal y se demoraba largo tiempo, había que contratar un abogado. Hoy en día eso ya no es así. Y en caso que no exista testamento, directamente al registro civil. De hecho, las personas pueden bajar un formulario a través de internet en donde aparece precisamente cómo llenar todos los espacios y eso se tramita en registro civil. Una vez que el registro civil tiene todo listo, hay que tramitar un certificado en impuestos internos para ver si esa herencia está o no afecta a pagar impuestos y luego de eso, si es que hay bienes inmuebles, inscribirlo en el conservador de bienes raíces. En caso de que haya testamento, necesariamente el trámite es judicial. Perfecto. O sea, en este caso, esto sí o sí va a pasar por un tribunal. O sí es judicial. En caso que haya testamento, es necesario tramitar ese testamento ante el tribunal. Lo primero que va a hacer es que va a pedir un informe al registro civil para que se informe si existen más herederos forzosos para primero ver si esas disposiciones testamentarias son válidas y luego que tenga ese informe va a conceder el testamento y va a pedir también un inventario de todos los bienes que forman este testamento. Una vez que eso se haga, igualmente hay que pedir un informe a impuestos internos para ver si esta herencia va a pagar o no va a pagar impuestos y luego de eso hacer otros trámites como son la publicación de la herencia y su posterior inscripción. Es decir, es un trámite que no es rápido y no se puede hacer sin la asesoría de un abogado. Por lo tanto, es probable que vayamos a estar bastante tiempo hablando de esta herencia de Nicanor Parra que ya ha dado que hablar en este comienzo de año 2018. Lía Rojas, directora de Rojas y Abogados, muchísimas gracias por estar hoy día en La Tercera. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. A ustedes los invitamos a que sigan, como siempre, viendo todos los contenidos de La Tercera. Muchos de ustedes nos ven en el sitio web, ahí pueden revisar todas las informaciones del día. Otros nos ven en nuestro Facebook y también en Twitter, @LaTercera. En un ratito más viene un panel, ahí estoy viendo a Marco Moreno de la Universidad Central, viene también los secretarios generales de la UDI y del PRI para comentar cómo se está preparando Chile Vamos para el siguiente paso en esta carrera larga que es el nuevo gabinete de Sebastián Piñera. ¿Qué pasa con los subsecretarios? ¿Qué expectativas tienen los partidos? ¿Cómo se espera que sea este nuevo elenco que deberá asumir a partir del 11 de marzo? Todo eso en un ratito más a cargo de Gloria Faúndez en este mismo set, por ahí por las 4 de la tarde. Los invitamos entonces a que estén atentos a las transmisiones de La Tercera en todas nuestras plataformas y también les deseamos que tengan una muy buena tarde. Protéjanse del calor que está bastante fuerte acá, sobre todo en la zona central. Que estén muy bien.